¿Hasta dónde llega el arrepentimiento de un criminal como Popeye? En este video te revelamos las sombrías confrontaciones que vivió tras su liberación, su controversial reinvención y su dramático final. Quédate hasta el final para conocer detalles que cambiarán tu perspectiva. Suscríbete, comenta, dale like y comparte. John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, pasó más de 2 décadas tras las rejas debido a su historial como uno de los sicarios más letales y temidos de Pablo Escobar. En 2014, salió en libertad condicional, lo que desató un torbellino de críticas y debates en Colombia. Para algunos, su salida marcaba el fin de un capítulo oscuro. Para otros, era una bofetada para las víctimas que aún buscaban justicia. A pesar de sus declaraciones sobre querer reinsertarse en la sociedad, sus antecedentes y confesiones públicas de haber participado en cientos de asesinatos generaron dudas masivas sobre la sinceridad de su arrepentimiento. Tras recuperar su libertad, Popeye enfrentó situaciones incómodas que lo pusieron cara a cara con su pasado. Uno de los episodios más impactantes fue su encuentro con Luz María Sierra, periodista y hermana de una de sus víctimas. Este choque, cargado de tensión, expuso una faceta imperturbable de Velázquez. Luz María buscaba respuestas y quizás algún signo de remordimiento, pero lo que recibió fue una fría declaración. Él solo seguía órdenes de Escobar. Este momento no solo marcó un golpe emocional para Sierra, sino que evidenció la falta de empatía que Popeye seguía mostrando hacia quienes sufrieron por sus actos. Otro episodio memorable fue su interacción con Jesús Abad Colorado, un fotógrafo reconocido cuyo núcleo familiar sufrió el impacto directo de las actividades del cártel de Medellín. Durante esta reunión, Popeye intentó racionalizar sus crímenes, señalando la lealtad como su principal motor. Sin embargo, esta excusa, lejos de apaciguar a Colorado o al público, generó un profundo rechazo. Las redes sociales explotaron con críticas hacia su actitud distante, considerando que, aún después de tantos años, seguía minimizando el daño causado. Este episodio solidificó la percepción de que Popeye no era un hombre arrepentido, sino alguien que utilizaba su pasado para mantenerse relevante. Después de su salida, Popeye no solo se mantuvo en los titulares por su historia criminal, sino que también continuó protagonizando situaciones que avivaban la controversia. En una ocasión, a través de las redes sociales, lanzó amenazas a un activista que había expresado sus dudas sobre el arrepentimiento genuino de Popeye. Esta actitud no hizo más que confirmar las sospechas de aquellos que aún se preguntaban si realmente había cambiado. En lugar de aprovechar su libertad para mostrar un comportamiento ejemplar, Popeye seguía jugando con fuego, alimentando el caos y la tensión entre aquellos que lo rodeaban. A través de ese comportamiento agresivo, reafirmó que sus instintos no habían sido realmente domados. La reincidencia de Popeye en temas públicos no terminó con sus provocaciones en redes sociales. De hecho, durante este periodo, se sumó a los debates políticos del país, generando aún más controversia. En videos y publicaciones, Popeye opinaba sobre la situación política de Colombia, pretendiendo posicionarse como una voz autorizada sobre el estado del país. Pero su intento por emerger como una figura moral fue rápidamente rechazado por la sociedad, quien lo recordaba por su rol en el crimen organizado. Muchos se sintieron incómodos con la idea de que un hombre con su pasado se considerara digno de hablar sobre política, un campo tan crucial y sensible para la nación. El eco de sus opiniones desató una ola de rechazo, demostrando que su figura no solo estaba marcada por la violencia, sino por una irreverencia total hacia las víctimas y la sociedad en general. A pesar de su intento por reintegrarse a la sociedad, Popeye no pudo escapar de las sombras de su pasado. En los años siguientes a su liberación, nuevas denuncias comenzaron a surgir en su contra. Entre ellas se encontraba la acusación por extorsión y amenazas, lo que confirmaba que su relación con el crimen no se había acabado. Muchas de sus víctimas, que aún recordaban las atrocidades cometidas bajo las órdenes de Escobar, alzaron la voz para denunciar una vez más. Este nuevo capítulo en su vida pública demostró que, lejos de rehabilitarse, Popeye seguía sumergido en las mismas prácticas de las que supuestamente quería alejarse. Esta revelación solo sirvió para consolidar la creencia de que su arrepentimiento era, en el mejor de los casos,
superficial. En 2018, Popeye fue arrestado nuevamente, esta vez por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. La noticia sacudió al país, dejando claro que, en lugar de haberse rehabilitado, Popeye seguía involucrado en actividades ilícitas. Tras una investigación exhaustiva, las autoridades confirmaron lo que muchos sospechaban. El ex sicario no solo había mantenido sus conexiones con el crimen, sino que las había fortalecido. Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Valledupar, donde su destino parecía sellado. Esta segunda detención no solo reafirmó la desconfianza hacia él, sino que marcó el fin de su oportunidad para una reintegración exitosa a la sociedad. En sus últimos años, John Jairo Velázquez Vázquez enfrentó un deterioro significativo en su salud. Diagnosticado con cáncer de esófago, el antiguo sicario de Pablo Escobar experimentó un cambio drástico en su vida. Su presencia mediática, que antes era constante y polémica, disminuyó notablemente mientras se sometía a tratamientos médicos en prisión. Este periodo estuvo marcado por un silencio que contrastaba con su anterior protagonismo en redes sociales y medios de comunicación. A medida que su estado de salud se agravaba, Popeye quedó fuera del ojo público, y su figura empezó a desvanecerse en la memoria colectiva, al menos de manera activa. Durante estos últimos días, algunas voces discutieron sobre si su enfermedad y su condición de recluso podían considerarse una forma de justicia divina. No obstante, las víctimas de sus acciones y sus familias continuaron recordando el daño irreparable causado por sus crímenes. La noticia de su enfermedad no fue suficiente para borrar el impacto de sus actos, ni para generar empatía en muchos sectores de la sociedad. Antes de su fallecimiento, un audio de Popeye fue publicado, generando un último eco en la opinión pública. En esta grabación, intentó reflexionar sobre su vida y los actos que marcaron su pasado. Aunque el tono parecía más introspectivo y arrepentido, para muchos resultó ser un intento estratégico de limpiar su imagen antes de su partida. Sus palabras estuvieron lejos de ser convincentes para aquellos que conocían su historial. En el audio, Popeye intentó justificar ciertas decisiones de su vida, apelando a la influencia de Pablo Escobar y las circunstancias que lo rodeaban. Pero su incapacidad para asumir completamente la responsabilidad de sus actos dejó a la mayoría de sus oyentes con una sensación de frustración. El mensaje final de John Jairo Velázquez fue percibido más como una actuación que como un arrepentimiento genuino, lo que consolidó aún más su figura como uno de los personajes más controvertidos de la historia criminal de Colombia. El 6 de febrero de 2020, John Jairo Velázquez Vázquez falleció en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, tras luchar contra el cáncer de esófago. Su muerte marcó el fin de un capítulo oscuro en la historia de Colombia, pero dejó heridas abiertas en las vidas de muchas víctimas que sufrieron por sus acciones. El legado de Popeye se convirtió en un recordatorio de la violencia y el dolor que el narcotráfico dejó en el país. Su fallecimiento no fue motivo de luto para la mayoría, sino un cierre simbólico para un periodo marcado por el miedo y la impunidad. Las cicatrices que dejó su paso por el crimen organizado y su posterior reinvención mediática siguen presentes en la memoria colectiva, resaltando la importancia de no olvidar las lecciones del pasado. La vida de Popeye dejó cicatrices que aún marcan a Colombia. Si este relato te estremeció, suscríbete, activa la campanita y comenta tu opinión. No te pierdas los próximos videos, donde seguimos explorando los secretos oscuros del crimen y sus protagonistas. ¿Estás listo para más?